Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global. A partir de hoy, con una hora de análisis internacional, más contexto, nuevos invitados. Y vamos a empezar con Cuba, uno de los temas más importantes en estos días en el asunto latinoamericano. Hay una transformación en la isla a propósito del anuncio que hizo a final del año pasado el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de buscar un acercamiento político con el presidente Raúl Castro. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué implica esto para los cubanos y en general para América Latina? Eso es lo que vamos hoy a ver aquí en Teleantioquia Global. La República de Cuba experimenta desde 2008 un lento pero firme cambio en sus políticas sociales, económicas y en varias esferas culturales, cuando Fidel Castro dio un paso al costado y cedió el poder a su hermano menor Raúl. Han pasado ya 55 años desde el triunfo de la revolución castrista sobre el régimen de Fulgencio Batista y 54 años desde que Estados Unidos, con el presidente Dwight Eisenhower, decretó el embargo sobre la isla, que se vio intensificado en 1980 con Ronald Reagan y en 1994 con el periodo administrativo de Bill Clinton. Pero pese a esto, el régimen se mantuvo inflexible ante las presiones exteriores y ahora con un Raúl Castro consciente de la necesidad de una transformación económica, un Barack Obama progresista y unas necesidades culturales surgidas de novedad, la isla toma el camino de la transición, lo cual vinculará la esfera económica, pero eventualmente se espera recale también en una de las esferas más tradicionales de la isla, la política. Ya han pasado 2 meses desde que Barack Obama anunció un cambio de rumbo en la política de Estados Unidos hacia Cuba, y un mes desde el inicio de las negociaciones entre ambos países. Estas han sido las principales concesiones que ambos han dado como prueba de su compromiso. Concesiones norteamericanas. La liberación de 3 de los Miami Five, el grupo de 5 espías cubanos arrestados en 1998, y la solicitud para dar pasos acelerados en retirar a Cuba de la lista negra del Departamento de Estado, en la que figuran los países que apoyan el terrorismo, son las principales concesiones de Estados Unidos. Concesiones cubanas. La liberación del contratista estadounidense Alan Ross, que permanecía encarcelado desde 2010 cuando fue arrestado por repartir teléfonos móviles entre la población cubana, la liberación de un espía anónimo cuya información facilitó la detención de los Miami Five en 1998 y el compromiso de liberar a 53 presos políticos en un futuro cercano son los gestos del país cubano. Sin embargo, y pese a estas concesiones, el principal obstáculo en la normalización sigue siendo el embargo que mantiene Estados Unidos sobre la isla, considerado un fracaso técnico, pero mantenido por la complejidad política que se requiere para levantarlo, pues se precisa para ello del apoyo del Congreso, y con una rama legislativa en manos de los republicanos, partido opuesto a Barack Obama, es muy posible que la medida se politice para generar dificultades en el gobierno. Es claro también que Cuba necesita un cambio económico, pero el gobierno de la isla ve con recelo las libertades culturales que el Internet y los medios de comunicación puedan traer, pues identifican en ello ideas nocivas para la política que se desea mantener. A pesar de todo, para muchos latinos la tendencia es clara. Cada vez más cubanoamericanos apoyan la normalización de las relaciones y en un eventual estancamiento, muchos ciudadanos progresistas en la isla y en Estados Unidos podrían desempeñar un papel promotor del cambio. Bueno, antes de empezar la discusión alrededor de Cuba, vamos a poner un contexto global. La capital de Cuba, por supuesto, es La Habana, tiene cerca de 11 millones de habitantes, 12 millones de habitantes la isla. Su presidente es Raúl Castro, es el peso cubano, la moneda, aunque hay también una doble circulación ahí también con el dólar estadounidense, y el gobierno es un estado socialista con unas particularidades que ya hablaremos aquí en la discusión. Como les decía, hoy arrancamos una nueva forma en Teleantioquia Global con una hora de análisis y 2 invitados, y los 2 invitados que me acompañan hoy son el cubano Alejandro Rodríguez, comunicador social que estudió en la Universidad de La Habana. Muchas gracias, Alejandro, por estar hoy aquí con nosotros. Gusto, un placer. Y el profesor Luis Guillermo Patiño de la Universidad Pontificia Bolivariana, que está aquí con nosotros una vez más. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, David, por la invitación. Bueno, Alejandro, usted nació en Cuba, estudió en Cuba, hace apenas un par de años está viviendo acá en Colombia. ¿Cuál es la actualidad cubana? ¿Cómo está Cuba hoy en día?
Bueno, Cuba es un país que tiene un amplio formas de mirarlo, ¿cierto? Sí. Cuba, los cubanos la ven de una forma, el medio internacional lo ve de otra, y uno lo comprueba cuando sale de la isla. Claro. Hoy en día Cuba se encuentra en un proceso de cambio, ¿cierto? Desde que Raúl asumió el poder, como parte de las políticas que ha desarrollado, se ha visto que en la isla han habido unos ciertos cambios en cuanto a políticas internas de libertades para negociar. Por ejemplo, los cubanos pueden ya hoy en día tener negocios propios, pueden comprar casas, pueden comprar carros, ¿cierto? Tienen un sistema, aunque el sistema económico todavía no favorece que los cubanos puedan acceder a estas libertades desde el punto de vista económico, sí se nota que las personas ya han asumido un poco estos cambios, proyectándolo, por ejemplo, en que muchos cubanos han abierto, o sea, muchos no, algunos cubanos han abierto negocios en la isla, se ven pizzerías, se ven pequeñas empresas que están levantando, no así, o sea, no estamos hablando, por supuesto, de grandes industrias ni nada de esto, que esto sigue estando en manos del gobierno, como lo es en los países socialistas, pero Cuba sí vive este pequeño cambio, aunque todavía debo decir que en Cuba todavía persiste una situación en cuanto a que las personas no pueden tener un nivel de vida, ¿cierto? Como la clase media que vive en América Latina o vive en Estados Unidos, ¿cierto? Por supuesto, no es alcanzable todavía esa meta, y los cubanos, yo puedo decir hoy en día que a pesar de que el gobierno desarrolla mucha política, hay mucha apatía política, Sí. ¿cierto? O sea, no se ve, podemos decir que no hay una afinidad completa a decir, no, nosotros somos revolucionarios o estamos haciendo este proceso. Las personas viven en el día, viven tratando de conseguir qué vamos a comer esta tarde o cómo vamos a llegar las semanas que vienen, qué vamos a hacer, qué compramos este fin de mes, ¿cierto? Pero este estado de ánimo lleva a que estas nuevas cambios se vean todavía con ciertas reticencias. Claro, profesor Patiño, ¿a qué se debe entonces también, como nos está contando Alejandro, esa transformación que ha sido lenta? Por supuesto, estamos hablando de un proceso que ya lleva más de medio siglo. ¿A qué se deben esas transformaciones que se empiezan a dar, sobre todo desde que Fidel se hace un lado en el 2008 y entra Raúl? Bueno, hay algo que es fundamental, y es que a Cuba no puede entendérsele fuera de un contexto latinoamericano y mundial. Todos sabemos que los mejores años de la Revolución Cubana se dieron en el contexto de la Guerra Fría y del bloque comunista, donde la Unión Soviética jugó un papel muy importante, y tanto la Unión Soviética como los países de la cortina de hierro, pues de alguna forma fortalecieron el régimen cubano, aportaron dineros, ayudas, tecnologías, industrias y una cantidad de recursos que hicieron ver a Cuba como de alguna forma un ejemplo, por lo menos un paradigma para América Latina. Sí. Después de 1989 viene algo que va a ser fundamental en la isla, y es que se da el fin de la Guerra Fría, se desmorona el bloque comunista y Cuba va a perder todo ese apoyo y ese sustento internacional. ¿Qué ha pasado básicamente en este periodo de tiempo? Y es que la Revolución Cubana entra en una fase defensiva, no tiene la posibilidad de jugar ese rol tan importante a nivel internacional, y lo que encuentra es un contexto internacional, digámoslo así, hostil. ¿Hostil en qué términos? En que este modelo que ha implementado en la isla por los últimos 50 años, pues ya no tiene de alguna manera muchísimas oportunidades en un contexto internacional que básicamente plantea dos tipos de modelos. En el ámbito económico hay un triunfo del capitalismo, de la globalización, del neoliberalismo, y en términos liberales, después de la caída de la Unión Soviética, o mejor en términos democráticos o en términos de regímenes políticos, pues va a exigirse que los diferentes países del mundo elijan una democracia de corte liberal. Entonces digamos que lo que está haciendo Cuba, yo diría que Cuba en parte es un rezago, un anacronismo de la Guerra Fría, y lo que hace básicamente su líder actual es tratar de ponerlo un poco a tono con las nuevas realidades internacionales, porque se da cuenta que un sistema
de alguna forma que fue exitoso en un periodo de tiempo, en el tiempo de la Guerra Fría, hoy tiene pocas posibilidades de ser competitivo y de llevar ciertas garantías, como decía Alejandro, por ejemplo, a una clase media y a una población que cada vez reclama no solamente mejores condiciones sociales, sino también mayores posibilidades y libertades a todo nivel. Bueno, pero esto, y para los dos, hay una generalización y un asunto que se repite con mucha frecuencia en las conversaciones cotidianas cuando se habla de Cuba, y es que se dice que cuando cae finalmente el apoyo fuerte de la Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética en el 91, etcétera, que se empieza a sentir que está ahogado Cuba como sistema político, llega una realidad latinoamericana y suramericana con Hugo Chávez. Alejandro, ¿qué tan cierto es esto en Cuba y cómo se vive, por ejemplo, el apoyo que en su momento le da Chávez, lo que significa Chávez con su apoyo económico, pero también político, y con la cercanía que existe los dos? Recordemos que Chávez decía que Fidel era su padre político y en eso frecuentemente se mantenía la conversación política entre ellos dos. Sí, cuando comenzó todo el tema de Venezuela fue muy... Para los cubanos yo pienso que influyó mucho en cómo se veía la política internacional, porque de repente apareció en los medios este país que a pesar de que anteriormente se mencionaba con las noticias de manera esporádica, ¿cierto?, como el resto de los países latinoamericanos, ahora tomaba mucha fuerza, claro, esto por el apoyo que le daba el gobierno cubano al proceso que se estaba desarrollando en Venezuela. Y en Cuba se vio muy de cerca todo lo que pasó cuando el golpe de Estado en Venezuela. Eso se transmitía, por decirlo, o sea, 24 horas, eso era full time. Y sí hoy en día podemos ver que el acercamiento que hay entre Cuba y Venezuela se ve como un país hermano. Ahora en Cuba siempre se maneja ese tema, y se decía que cuando o sea, este acercamiento que tuvo Venezuela con Cuba iba a ser la solución de Cuba para salir del problema económico por el petróleo. Los cubanos lo veían así: no, es el petróleo de Venezuela, ahora sí estamos salvados. No fue así, sí, aunque sí se vio que, por ejemplo, el tema energético en el país mejoró bastante con el apoyo de esta energía que se venía de Venezuela. Cuba no tuvo todo el desarrollo que las personas esperaban, y eso también se vio, yo pienso que debido a que se sobreestimó un poco lo que estaba pasando en Venezuela, y que al final tanto los dos países necesitaban uno de otro. Cuba le brindó mucho apoyo a Venezuela con médicos, con delegaciones deportivas que fueron al país. Y hoy en día se maneja este perfil. Cuba apoya completamente a Venezuela. Bueno, se vio hace poco cuando Raúl criticó a Estados Unidos con el tema de las medidas que se estaba tomando contra Venezuela. Y eso da una medida de cuánto está dispuesto el gobierno cubano a arriesgar por el tema de Venezuela. Claro, profesor David, Patiño. sí, yo quería señalar algo, y es que es muy importante. Uno de los efectos más significativos de esa izquierda latinoamericana que se empieza a fortalecer a partir de los años 90 y principios del siglo XXI, es que de alguna manera le lanza un salvavidas a Cuba, y de muchas maneras, ideológica, políticamente, económicamente, se va a convertir esta ayuda de alguna forma en ese elemento que le permite a la revolución cubana mantenerse en un momento que era muy complicado. Por ejemplo, lo que hace Petrocaribe, ser parte de Petrocaribe, recibir no solamente petróleo a unas tasas de dinero preferentes, sino la posibilidad de refinar petróleo y luego negociar por parte de Cuba. Esto hizo que tuviera unas posibilidades económicas en un momento en que la economía cubana estaba totalmente ahogada. Entonces, ese elemento creo que es fundamental. Bueno, no podemos hablar, así como no podemos hablar hoy de Cuba sin Venezuela, por supuesto no podemos hablar de Cuba sin Estados Unidos y su posición. Vamos a ir a un pequeño corte, y cuando regresemos nos vamos a conectar con Washington para ver cuál es la visión estadounidense respecto a la cercanía con Cuba y qué se está pensando de lo que plantea el presidente Barack Obama. Ya regresamos.
Seguimos acá en Teleantioquia Global hablando de Cuba y sus transformaciones, sobre todo la nueva relación que parece florecer entre Washington y La Habana, entre Barack Obama y el presidente Raúl Castro. Vamos a Washington justamente vía Skype para hablar con Juan Carlos Hidalgo, analista internacional. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Buenas noches. Juan Carlos, ¿cuándo podremos ver cambios sustanciales, cambios realmente que puedan sentir los ciudadanos en la isla después de ese anuncio de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba? No creo que vayamos a ver cambios importantes en el corto plazo en la isla. No es que a los hermanos Castro de repente les va a entrar el gusanillo de democrático simplemente porque la administración Obama ha decidido acabar una política de 50 años de aislamiento político y económico hacia la isla. Recordemos en primera instancia de que esto se trata únicamente de un acercamiento diplomático, restablecer relaciones comerciales, ya sea acabando el embargo comercial que tiene Estados Unidos o la prohibición para viajar a la isla, requiere la aprobación de un Congreso y es muy improbable de que eso ocurra por lo menos en los próximos 2 años. Recordemos que el Congreso estadounidense está dominado por republicanos y que por lo general están en contra de este acercamiento hacia la isla. También es importante hacer notar de que parece, por lo que hemos visto en los últimos meses, a partir de las declaraciones del presidente Obama, de que los cubanos no están muy interesados por restablecer relaciones con Estados Unidos. Hemos visto cómo el presidente cubano ha puesto todo tipo de condiciones a este acercamiento. Ha dicho en primera instancia que Cuba debe salir de la lista de países patrocinadores del terrorismo, pero también ha dicho que Estados Unidos tiene que pagar compensación por 50 años de sanciones económicas, que tiene que devolver Guantánamo a Cuba, que tiene que acabar con la política de asilo que actualmente disfrutan los cubanos que llegan a Estados Unidos. En fin, se nota como que las autoridades en La Habana están tratando de aumentar el precio a la administración Obama de este acercamiento político. A mi parecer, a Cuba no le interesa restablecer relaciones. El bloqueo, el embargo comercial y las sanciones económicas han servido de una excusa perfecta para el régimen de los Castro, para presentarse como víctimas de agresión estadounidense, para tener la simpatía y el apoyo de los gobiernos latinoamericanos y para tener una excusa frente a su población por el desastroso estado económico de sus políticas socialistas. Así que yo no espero mayores cambios en la calidad de vida de los cubanos a partir de este acercamiento inicial entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, ¿será quizá este acercamiento de Obama a la isla el mayor reto de Obama frente a América Latina, quizás su mayor legado? Recordemos que el candidato Obama en el 2008 acusó a la administración Bush de haber ignorado a América Latina y dijo que su elección iba a marcar una nueva etapa de relaciones más cercanas con la región. Sin embargo, hemos visto que la administración Obama no ha tenido políticas muy concretas hacia América Latina. Por muchos años se sentó en los tratados de libre comercio con Colombia y Panamá que había negociado la administración Bush. Afortunadamente, la administración Obama revirtió su inicial oposición a estos acuerdos y ya fueron aprobados. En materia de la lucha contra el narco, hemos visto cómo Estados Unidos ha dado cierta ayuda a México, principalmente bajo el Plan Mérida, pero mucha de esta ayuda ha sido contraproducente y más bien ha exacerbado la violencia en ese país. Hemos visto cómo recientemente también la administración Obama ha hablado de un plan para otorgarle $1.000 millones a los 3 países del Triángulo del Norte de Centroamérica para que ayuden a combatir la criminalidad y fomenten la prosperidad, aunque es muy probable que este dinero sea desperdiciado dadas las condiciones de corrupción y de ausencia de institucionalidad de estos países. Así que no hemos visto otra política de la administración Obama hacia América Latina. En este caso, sin embargo, restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, solicitar al Congreso estadounidense acabar con el embargo, una política que ya estaba calcificada, que ya estaba fosilizada desde más de 50 años, ciertamente representa un cambio de un giro de 180 grados muy importante, que no solo implica este acercamiento hacia la isla, hacia Cuba, sino también implica un giro en la relación de Estados Unidos hacia América Latina. Bueno, ya se viene la Cumbre de las Américas, la mayor expectativa es si se van a encontrar Obama y Castro, ¿se va a dar ese encuentro, se va a dar ese apretón de mano para la foto? Bueno, hasta el momento
secreta, con mucho secretismo, este acercamiento de Estados Unidos y Cuba, de tal forma que cualquier cosa podría suceder en esta cumbre de las Américas. Cuba ha puesto como condición sine qua non que Estados Unidos debe sacar a la isla de la lista de estados patrocinadores del terrorismo antes de hablar de restablecer embajadas en ambos países. Es probable que Estados Unidos haga esto de cara a la cumbre, pero esto no quiere decir que durante la cumbre entonces vamos a ver algún anuncio importante. Puede ser que veamos un apretón de manos como el que ocurrió en el funeral de Nelson Mandela, o puede ser que veamos a un Raúl Castro haciendo juntas con Daniel Ortega, con Evo Morales, con Rafael Correa y con Cristina Kirchner denunciando a Estados Unidos por las sanciones que impuso recientemente a 7 funcionarios venezolanos. Cualquier cosa puede ocurrir. Muy probablemente, creo yo, de que veamos algún tipo de interacción entre Raúl Castro y Barack Obama. Incluso podríamos ver el anuncio del lanzamiento de relaciones diplomáticas, pero nuevamente, si hay algo que ha caracterizado este acercamiento es el secretismo y cualquier cosa puede ocurrir en Panamá. Bueno, Juan Carlos Hidalgo desde Washington, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Buenas noches, con mucho gusto. Bueno, Alejandro, usted es cubano. Sí. Dice Juan Carlos que los cubanos o la mayoría no están interesados en restablecer las relaciones con Estados Unidos. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que más bien él se refería al gobierno. Sí. Porque es que el pueblo cubano sí le ha gustado la idea de este acercamiento por las esperanzas que tiene de salir de la situación en la que se encuentra. Entonces, para mí, este acercamiento ha venido representando para los cubanos como una esperanza de poder mejorar su nivel de vida. Y cuando hablamos de que no hay interés, yo pienso que no es que se trate de un no interés por el gobierno, sino de que el gobierno está tratando de aprovechar la oportunidad para salvar esta serie de obstáculos o trabas que se le venían imponiendo con el tiempo. Es que realmente cuando hablamos del bloqueo económico o el embargo, como quieran llamarle, se está manejando una cosa que cuando se hizo obsoleta, es que estaba obsoleta con la finalidad de acabar con el sistema cubano, claro, pero no estaba obsoleta en su función, estaba funcionando y le estaba bloqueando a Cuba el acceso a comercios con terceros países. Un barco que entraba en Cuba no podía entrar a Estados Unidos después de 6 meses. Cuba tenía que adquirir medicamento importante, esencial para la salud de los cubanos en terceros países a precios exorbitantes. No podíamos comprar en Cuba un producto que tuviera más del 10%, creo, de piezas americanas. Entonces, siempre este bloqueo afectó a la isla, por no hablar de que un americano no podía ir a la isla, o sea, claro, incluso violando las mismas libertades de los americanos. Entonces, esto desde el punto de vista económico, Cuba, que es un destino turístico y que ha explotado en estos últimos años esta industria sin humo, que es el turismo, eso lo afectó mucho. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a hablar de la Cumbre de las Américas porque es uno de los elementos fundamentales a tratar de la posible reunión entre Obama y Raúl Castro. Ya regresamos en un segundo. Bueno, la transformación política en Cuba ha sido una transformación lenta, ha sido una transformación que ha exigido muchos años. Llevamos ya más de medio siglo con Castro en el poder, o con los Castro en el poder. Vamos a ver este informe que nos muestra cuál ha sido esa transición cronológica de la transformación política de Cuba. Para bien o para mal, de una forma que ya no se podrá olvidar, Cuba ha dejado una huella en la historia latinoamericana y del mundo. Hagamos un recorrido muy rápido por la historia de la isla. 1959. Triunfa la Revolución Cubana sobre el régimen de Fulgencio Batista, dando paso al régimen de Fidel Castro y Ernesto El Che Guevara. Se aprueba la ley de la reforma agraria por la que los terratenientes pierden sus latifundios. 1960. El Congreso de Estados Unidos autoriza a Dwight Eisenhower a establecer y mantener un embargo total sobre la isla. 1961. Estados Unidos y Cuba rompen relaciones diplomáticas. Luego se desarrollará el intento de invasión a Cuba por la Bahía de Cochinos.
Castro proclamará el carácter marxista-leninista de la revolución. 1962. Tras la expulsión de Cuba de la OEA, John F. Kennedy anunciará el descubrimiento en la isla de misiles de la Unión Soviética, a lo que Nikita Khrushchev aceptaría retirar los misiles a cambio de que Estados Unidos no invada Cuba. 1981. La administración de Ronald Reagan instituye una política más hostil contra Cuba. 1994. Se generaría la crisis de los balseros, en donde 37.000 cubanos se lanzarían al mar para intentar llegar a Estados Unidos en medio de la crisis económica. 2000. Elian González, un niño que viajó en una balsa desde Cuba a Estados Unidos, desata la tensión entre ambos países. Bill Clinton autoriza la venta de alimentos y medicinas a Cuba. 2007. George Bush anuncia la creación de un fondo de ayudas económicas para el desarrollo de la isla, pero condiciona todo esto a la puesta en marcha de una transición hacia la democracia. 2008. Tras años de problemas de salud, Fidel Castro anuncia que se retira y deja el poder en manos de su hermano menor, Raúl Castro. Ahora, en 2014, en el último mes, en diciembre, Barack Obama permitió la liberación de 3 de los Miami Five, unos espías cubanos que habían participado en varios crímenes en Estados Unidos. Y asimismo, el gobierno de Cuba liberó a Alan Gross, un contratista norteamericano que había sido detenido por repartir teléfonos móviles en la población de la isla. Profesor Patiño, ¿por qué la dificultad en la transformación de las políticas de Cuba? Bueno, hay que decir algo, David, que es a veces complejo, pero que es una realidad. Es que de alguna forma el régimen cubano ha sido manejado prácticamente de una manera unipersonal por más de 50 años. Es decir, es un régimen que controla muchos aspectos de la vida de las personas, es un régimen que ha manejado la economía, la política, los medios de comunicación y de alguna manera una de las estrategias para mantener no solamente su poder, sino una serie de políticas que han sido cuestionadas internacionalmente y también al interior de la isla, ha sido teniendo un férreo manejo de los diferentes aspectos de la vida de los cubanos. Entonces, uno puede ver dos cosas, David. Lo primero es que en términos de grandes transformaciones políticas no se ha dado en Cuba. Sigue existiendo el partido único, sigue existiendo esa manera rígida de gobierno, el sistema socialista, y lo que se ha dado un poco, yo lo comparo con lo que se dio en la Unión Soviética, guardando las proporciones a partir del 89 con Gorbachev, es una suerte de reformas, de perestroicas, un poco en el ámbito económico para tratar de poner a tono la isla con la realidad del sistema internacional, pero de fondo, diría yo, muchas de las expectativas de las personas en cuanto a libertades individuales, libertades también económicas y políticas, pues no se han logrado materializar y se han mantenido de alguna forma por un régimen que ha sido fuerte y que ha tenido una forma de legitimidad tradicional o carismática a partir de la figura, diría yo, principalmente de Fidel Castro. Alejandro, ¿cómo se viven estas transformaciones en la isla? Nos contabas ahora que son transformaciones que se viven con mucho furor, que son transformaciones que la ciudadanía vive con mucha atención a cómo lo transmiten los medios de comunicación y significan casi que cada transformación un vuelco en la vida cotidiana de los cubanos. Sí, los cubanos guardan muchas esperanzas en cuanto a todo lo que está relacionado con estos cambios, producto de eso mismo, por lo que puede significar tanto económicamente como a nivel de calidad de vida y de desarrollo social en general de Cuba. La historia detrás de todo esto está en que también hay una especie de que, no me lo creo, casi, porque llevamos muchos años esperando a que algo cambie. En Cuba cambia muy poca, como decía acá el colega, cambia muy poca en el tiempo. Todos los cambios han sido muy esporádicos y aunque hace muy poco ha venido siendo más consecutivo, sí podemos decir que todo viene a devenir en que el cubano no ha visto reflejado en su vida cotidiana un cambio real.
¿cierto? De que decir, estoy percibiendo un salario mayor o estoy teniendo la posibilidad ya real de comprarme una casa, aunque ya está permitido desde el punto de vista legal, no es posible desde el punto de vista económico. Entonces, todas estas cosas, al final el cubano los ve con cierta esperanza, pero a la vez conservadurismo en el punto de vista, ¿pasará o no pasará? Perfecto. Bueno, la Cumbre de las Américas es lo que va a centrar la atención de todo el hemisferio en los próximos días. Vamos a ir a un pequeño corte y cuando regresemos vamos a hablar de la posibilidad del encuentro entre los dos mandatarios y lo que significa para la política de la región aquí en Teleantioquia Global. Ya regresamos. Bueno, se viene la Cumbre de las Américas en Panamá. Recordemos, hace 3 años fue en Cartagena, vino el presidente Barack Obama, etcétera. Pero este fin de semana se va a dar esa cumbre y hay muchísima expectativa porque es la primera vez que Cuba va a entrar de nuevo al sistema de reuniones y de organizaciones en las que se puede encontrar de nuevo con el presidente de Estados Unidos. Hace mucho tiempo que por lo menos en el tema político no se da ese apretón de manos. Profesor Patiño, ¿qué posibilidades hay de que Barack Obama y Raúl Castro se sienten en una mesa a hablar en Panamá, se den la mano y empiecen a buscar nuevas vías de diálogo? Puede ser algo muy simbólico, pero tendría un efecto grandísimo en América Latina. Sí, yo creo que ese acercamiento es muy posible que se dé por el tipo de relaciones que se han establecido, por los contactos, por los acercamientos, y sería un escenario natural, privilegiado para que ellos demuestren su interés y logren definitivamente demostrar algo que es trascendental, y es que la Guerra Fría en América Latina ha terminado, y yo creo que no van a desaprovechar esa oportunidad. Eso es lo primero. Lo segundo es que no se pueden hacer muchísimas expectativas frente a los acuerdos que se hagan de gran calado en estas cumbres, porque nunca se han dado. Recordemos lo que pasó en Cartagena, donde la máxima noticia y el máximo titular y centro del debate fueron los escándalos del servicio secreto, o lo que sucedió en Trinidad y Tobago con la entrega de un libro. Entonces, digámoslo así, las venas abiertas de América Latina. Se lo entregó Chávez en su última cumbre al presidente Obama. Entonces, digamos que eso tiene una particularidad, y es que son escenarios para aprovechar y para desplegar de alguna manera todo un aparato estratégico de comunicación para dejar un mensaje, pero finalmente ahí en las propias cumbres pues no se toman grandes decisiones por las dificultades. Pero yo creo que por supuesto eso va a ser fundamental, y un hombre carismático, un hombre totalmente moldeado por el marketing político como Obama no va a perder esa opción de mostrarse como ese líder que está cumpliéndole a América Latina y como ese gran hombre transformador que se quiere mostrar. Leandro, ¿cómo ven la mayoría de los cubanos a Obama? Hay quizá una transformación importante de George Bush, que era visto de cierta forma en el que el discurso de la izquierda latinoamericana, tanto la moderada como la radical, habían sido muy fuertes contra Bush. Con Obama parece existir como una renovación de las esperanzas, incluso mundiales. En Cuba, ¿cómo se vio la llegada de Obama y cómo se ve a Obama en general? Yo pienso que ha habido 3 momentos en cómo ha visto el pueblo cubano a Obama. El primer momento fue las elecciones. Todo el mundo, cuando en Cuba hubo un gran aprecio por aunque el gobierno en los medios no lo decía, ¿cierto? No mantenía una cierta distancia, la gente se hablaba, bueno, ¿será que Obama, que este es el primer presidente negro que llega al gobierno, y que además es un presidente que prometió una serie de cosas para Cuba? ¿Será que sí, que este sea el que cambie las cosas con Cuba? Eso pasó en el principio, pero luego en la primera etapa del gobierno de Obama no se vio nada. Al contrario, se vieron que siguieron los grupos en Miami haciendo presión, mucho lobby, mucho cabildeo, y Obama no dijo nada, no pasó nada. Y esto desanimó mucho a la gente. Bueno, esto es otro más que va a seguir la política de siempre del bloqueo y todo esto. Pero ya ahora, por supuesto, esto nuevo ha despertado una nueva esperanza en Obama, y que esperemos que sí llegue a buen recaudo. Bueno, pero pasa también en Cuba, profesor, lo que
generalmente pasó con el mundo con la llegada de Obama, como que los 3 pasos que nos está delimitando Alejandro parece que fueron los mismos que vivió el resto del mundo, de una expectativa, una desilusión y nuevamente quizá una expectativa ya en el mandato, en el último periodo del mandato, donde parece que Obama, como decía ahora Alejandro, tira sus cartas para jugar definitivamente sin importar lo que esté pasando con el legislativo. Sí, David, la política exterior de Obama nunca fue consistente. Digamos, es un hombre que despertó muchísimas ilusiones y esperanzas en cuanto a la política norteamericana a nivel mundial, pero en un principio no pudo materializar muchas de esas promesas y expectativas, porque hay algo que decir también, David, y es que la política internacional de Estados Unidos no solo la maneja el presidente, hay unos poderes políticos, hay unos poderes económicos y hay una visión de Estado que ni siquiera un presidente con muchas expectativas para cambios y transformaciones lo puede hacer de una manera tan sencilla. Pero si vemos a un tercer Obama, estoy muy de acuerdo con Alejandro, que está tratando de alguna forma, a pesar de la oposición en el Congreso y de muchos sectores poderosos de Estados Unidos, de ponerle un sello diferente a la política exterior, y es un sello que tampoco nos puede parecer supremamente novedoso, porque es un sello que lo han dado muchos de los gobiernos demócratas. Sí se ve con claridad la diferencia de la política exterior de los demócratas y de los republicanos. Y en esta última parte, pues Obama ha tratado de por lo menos jugar a una política exterior diferente, de diálogo, de concertación, digámoslo así, una política más blanda que una política fuerte en términos militares, como lo han hecho en muchos casos los neoconservadores republicanos. Pero usted cree, profesor, entonces que quizá este acercamiento a Cuba va a ser la mayor apuesta de Obama en cuanto a la situación latinoamericana. Esa es su ficha para dejar delegado, esto es por lo que va a ser recordado Obama como presidente. David, es que no tiene mucho más que mostrar. Ya sabemos que su principal propuesta, que era incluso cerrar la cárcel de Guantánamo, no lo pudo realizar, ni tener una política migratoria fuerte que favoreciera a los latinoamericanos tampoco. Entonces se quedó en promesas y de alguna forma su última carta es, por lo menos, yo creo que eso es importante y trascendental, ser el presidente de los Estados Unidos que acabó con uno de los últimos focos anacrónicos de la Guerra Fría, que era ese bloqueo frente a Cuba, que vendrán otros momentos y otras etapas para normalizar las relaciones, por supuesto, pero dio un paso que muchos presidentes de Estados Unidos no hubiesen estado dispuestos a dar. Claro. Alejandro, usted como cubano, ¿qué nos puede contar un poco frente a la transición que se habla en la isla? Fidel Castro va a gobernar casi medio siglo, va a dar un paso al costado y va a subir su hermano Raúl. ¿Quién puede reemplazar a Raúl? Me parece interesante ver los cubanos cómo analizan el asunto de una transición que se ha convertido en un asunto familiar. ¿Cómo podría ahora dar el siguiente paso en Cuba? Yo creo que lo que se ha visto, bueno, hace un tiempo se habló, no se ha repetido mucho más, de que se iban a convocar elecciones después de 5 años más de mandato de Raúl. No estoy seguro de en qué quedó eso, pero sí el gobierno, el pueblo cubano lo maneja con cierta certeza de que algo tiene que cambiar. O sea, no va a seguir por siempre los hermanos Castro en el poder, aunque yo diría que el tiempo que han pasado ahí se ha debido a que una parte importante de la población, sobre todo una generación que es la mayoría en Cuba, la generación a partir de los 40 años, Cuba es una población envejecida, tenemos que recordarlo, es una población fidelista. No diría ya ni siquiera comunista ni socialista, sino fidelista. Esto implica que esta generación apoya que Fidel y Raúl siguieran en el poder a partir del tipo de elecciones que se desarrollan en Cuba. Ellos fueron los mismos los que los eligieron y los pusieron ahí. Entonces, la población joven no está pendiente de esto. Yo creo que no conoce la mayoría. No conoce cómo se desarrolla un sistema de elecciones de un país occidental, lo que estamos acostumbrados acá en América Latina, en Estados Unidos. Un régimen democrático. Pero yo pienso que este sistema, los cubanos, los jóvenes son los que están en el momento preciso para alcanzar esa meta. Son los que tienen el compromiso, los que tienen que echar hacia adelante y asumir este paso. ¿Y hay una posibilidad de que los jóvenes inicien una transformación al interior de la isla una vez los Castro se hagan a un lado? Pienso que sí.
Pienso que sí, yo creo que incluso dentro del mismo sistema de Cuba hay 2 o 3 figuras. Yo no me atrevería ahora a mencionar nombres para no caer en ambivalencias o en contradicciones, pero sí sé que hay 2 o 3 figuras jóvenes que han sido promesas y son en los que podrían asumir en algún momento determinado el poder. Yo pienso que ni siquiera debería ser así. Yo pienso que no está en ellos, sino está en la gran masa de jóvenes que sí están dispuestos a cambiar Cuba, porque los hay, no un grupo importante que es apático a la política, como sucede en muchas sociedades, que se apatizan de la política y no quieren saber nada de eso, claro, sino otro grupo de jóvenes que sí son activistas de los cambios en la isla y que sí pueden asumir determinados roles importantes en lo que es la transformación, tanto desde el punto de vista de comunicación en los medios, en un grupo importante de blogueros cubanos que están haciendo cosas interesantes. No hablo ya de los que normalmente la prensa... Los tradicionales. Sino de otros blogueros cubanos, de blogs interesantes en Cuba, que están dando opiniones y están dando cosas muy interesantes que podrían cambiar la forma de pensar de la isla. Lo único que necesitaríamos es que el pueblo cubano tuviera un poco acceso más amplio a estos sistemas de comunicación. Claro. Que no sea solo la televisión cubana, sino que existiesen otros medios en los que se puedan escuchar las voces de todos. Sí. Profesor Patiño, ¿qué significaría una transformación de Cuba para América Latina? Creo que América Latina no recuerda, o la mayoría de su población no recuerda una Cuba distinta. Entonces, ¿qué significaría para América Latina ver unas elecciones en Cuba y la transformación que esto significaría incluso para el rumbo que ha tomado América Latina? Bueno, yo considero que sería un hecho trascendental en la historia política, no solo de Cuba, sino de la región, porque Cuba se ha convertido en un hito, de alguna manera, de la política exterior latinoamericana. Yo creo que es fundamental eso, algo que señalaba Alejandro, y es que yo creo que hay una Cuba después del régimen de Castro, ¿sí? Ese momento llegará, y todo lo que ha hecho estas pequeñas reformas económicas, de posibilidades de negocios, de compras de electrodomésticos, de blogueros, lo que están generando es una masa crítica, ¿sí? Que de alguna manera están buscando la forma de poder expresar muchas de sus opiniones y de buscar unos cambios más profundos. En el momento en que caiga de alguna forma esa dinastía de los Castros, por esa legitimación carismática y por esa legitimación tradicional que han logrado, pues van a venirse muchísimas propuestas y cambios, no solamente desde el ámbito económico, sino político. Yo creo que en ese momento va a ser inevitable y de alguna forma Cuba va a poder, si se quiere así, alinearse a muchas de las políticas y de los tipos de gobiernos democráticos representativos de la mayoría de los países, no solo de América Latina, sino también de Occidente. Y va a tener, diría yo, Cuba, por el potencial en cuanto a la formación de sus ciudadanos, en cuanto a la capacidad que tiene de desarrollar turismo, de desarrollar ciencia, va a tener unas oportunidades muy importantes en el siglo XXI si logran hacer una transición, David, pacífica, es decir, una transición concertada, donde no existan derramamiento de sangre y que en general el pueblo cubano vea que hay otras posibilidades y un proyecto de nación más allá del comunismo y de los Castro, y que vendrá una nueva generación que tendrá la responsabilidad de ayudar a buscar esos cambios que tanto lo están pidiendo muchos de los cubanos, que afortunadamente, como les decía, tienen un gran potencial para desarrollar. Bueno, nosotros, Alejandro, acá fuera de la isla continuamente escuchamos rumores, algunos chismes incluso. En Twitter se mueve con frecuencia la información de que Fidel Castro está muy enfermo, de que Fidel Castro va a morir. En enero se dio una información de que Fidel Castro había muerto y lo vimos hace 3, 4 días de nuevo saludando al público. ¿Cuál es la actualidad de Fidel Castro? ¿Qué saben los cubanos sobre Fidel Castro? Fidel Castro se ha desaparecido del ámbito internacional. Yo pienso que ha sido una cosa estratégica, una estrategia política para darle mayor protagonismo a Raúl y al proceso que está desarrollando Raúl, y que no se vea como un poco que es respaldado solamente por Fidel, sino que es un proceso legítimo y que está naturalmente sucediendo.
a Fidel lo han estado matando históricamente, ¿cierto? Todo, que no solo es ahora, sino incluso antes de que estuviera en condiciones de enfermedad. Siempre la prensa internacional, sobre todo en Miami, lo han matado constantemente, le han dicho que está muerto, que Fidel ya no. Incluso cuando se cayó, ya ahí fue todo un cubrimiento sobre esa noticia. Pero realmente lo que importa, a pesar de que yo decía que el pueblo cubano es fidelista, lo que importa detrás de que si Fidel está bien o no es exactamente la salud de Fidel, sino lo que representa, ¿cierto? Y Fidel lo que representa es ese proceso histórico que ha venido desarrollando Cuba, y Fidel viene siendo como que sí triunfó o no triunfó el proceso histórico. Entonces, ya ahora Fidel se salió del escenario político de Cuba y está Raúl. Eso implica para los cubanos de que hay una continuidad, ¿cierto? Y la idea, yo pienso que del gobierno de Cuba es un poco redirigir la atención a Raúl, y no como figura, sino como el cambiador, el personaje transformador, mejor dicho, que está haciendo que Cuba avance hacia estas nuevas transformaciones y poniéndola a tono, como decía acá, al nivel de la sociedad actual. Bueno, este es un tema que genera mucha inquietud en los colombianos. Cuba ha sido un país hermano y se siente muy cerca de las transformaciones que se están dando. En las redes sociales, recuerden, ustedes pueden participar en Teleantioquia Global mediante el hashtag #TeaGlobal y también mandando trinos a @Teleantioquia. Vamos a ver cuáles son las opiniones de los televidentes. Daniela Martínez dice: es obvio que Cuba necesita cambios, pero graduales. La apertura desordenada a tantos procesos puede ser nociva. Diana González comenta: si bien la apertura enriquecerá a Cuba, la isla también tiene mucho que ofrecerle al continente. Hashtag #TeaGlobal. Siempre opinen con hashtag #TeaGlobal. Y Juan Pieta opina: a los Castro, a las fuerzas le tocó aceptar que necesitaban un cambio. 50 años para eso. @Teleantioquia, hashtag Teleantioquia Global. Siempre estar opinando sobre los temas que pueden generar debate aquí en Teleantioquia Global. Escucharemos cuáles son sus propuestas para darle un nuevo enfoque acá. Recuerden que ya es 1 hora, miércoles 9:30 a 10:30 de la noche. Tres temas que son y serán noticia en el análisis internacional, en el análisis político internacional. El primero de ellos, por supuesto, ya lo hemos hablado acá, la Cumbre de las Américas suscita demasiado interés. ¿Qué va a pasar con Obama y Castro? ¿Qué va a pasar con Obama y Maduro, que se van a encontrar en esta reunión? El segundo tema es Kenia, lo que está pasando con el extremismo islámico que este fin de semana causó la muerte de 149 estudiantes en una universidad de Kenia. Y el tercer tema tiene que ver con el anuncio de un posible acuerdo nuclear entre Estados Unidos, la Unión Europea e Irán. ¿Qué significa esto? Una cercanía que se daría también después de 40 años a la que Israel se ha opuesto, y el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se ha opuesto con mucho ahínco. A nuestros invitados, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Teleantioquia Global. Espero tenerlos nuevamente por acá. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vemos dentro de 8 días, el próximo miércoles a las 9:30 de la noche. Ahora 1 hora de análisis internacional, más invitados, nuevo análisis y mayor profundidad. Buenas noches.